Para empezar, un inmueble no es como comprar pues un carro, ¿no? O cualquier tipo de bien cuando vas al supermercado o a un centro comercial. Un inmueble realmente implica un monto pecuniario muy alto que las personas tienen que tomar de sus ahorros, ¿no? Pensarlo muy bien. Entonces, en realidad hay muchísimos puntos que se tienen que considerar, pero yo, para sintetizar tu pregunta, tomaría 3 puntos que son básicos y fundamentales, que no son por grados, o sea, te los voy a ir dando, pero los 3 tienen para mí el mismo grado de importancia, ¿no? Lo primero que podrían tomar en cuenta sería la calidad del vendedor, ¿no? Nosotros a veces confiamos muy fácilmente en las personas, ¿no? Es una característica de los peruanos en general, y a pesar de todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces deberíamos conocer un poquito más de esa persona que es la propietaria en este caso puede ser una empresa también inmobiliaria, ¿no? Hay dos tipos de vendedores, que pueden ser personas jurídicas, pueden ser personas naturales. En el caso de que sea una persona natural o también una empresa, ¿no? Siempre hay que ver los antecedentes. Si es una persona natural, ahora es muy fácil poder tener la información de las personas a nivel de RENIEC, ¿no? También ver en SUNAT siempre con el nombre, ahí sale el número de RUT. Es una persona que se dedica a la venta de inmuebles, o por ejemplo es persona jurídica o empresa o inmobiliaria, tratar de ver los proyectos o los inmuebles que han construido anteriormente y que ya han vendido, ¿no? Tratar de ver qué antecedentes de nivel comercial tienen, ¿no? Si han sido óptimas o no, si han tenido algún juicio. Entonces eso nos indica bastante qué clase de persona es con la que estamos contratando. O sea, eso sería un buen punto a tomar, ¿no? A veces confiamos y ya firmamos sin siquiera saber si esa persona tiene algún antecedente negativo. O sea que la primera recomendación sería averiguar la historia, digamos, laboral que tiene cada constructora. Exacto, si es de constructora, ver sus proyectos anteriores también, ¿no? Y de repente tomarse un día por ahí para pasear y ver los proyectos que ya han vendido, tratar de informarse un poquito más, ¿no? Porque como les repito, es la venta de un inmueble, entonces tiene que tomarse un poquito las precauciones. Otro punto tiene que revisarse de todas maneras la documentación, o sea, el tema legal viene acá, ¿no? O sea, se tiene que, ahora todo, bueno, la mayoría, en el 90% se podría decir, de los inmuebles, las personas ya optan por formalizar, ¿no? Entonces pasa por notaría, pasa por registros públicos, entonces la información está. El tema es de que tenemos realmente que estudiar los documentos, ver si efectivamente el propietario, es la persona quien dice ser, si es que el inmueble tiene alguna carga, algún gravamen, alguna hipoteca. Litigio, ¿no? Que sería lo más... Eso también, hay muchas personas que no lo conocen, ¿por qué? Porque a veces por ahí está archivado el proceso, o no hay una anotación de demanda o algo así en registros públicos. Pero, o sea, estudiar los documentos, ¿no? Tomarse ese tiempo también de revisar, de repente hasta ver un antecedente a nivel judicial, ¿no? Pero, claro, tampoco no hay que irnos al extremo de ser demasiado precavidos y todo, pero sí al menos tomar lo mínimo posible en información en registros públicos y a nivel judicial, ¿no? Y bueno, otra cosa que también es importante, que estaría dentro de los puntos más importantes que me pides, Karina, sería ver el tema del precio, ¿no? Porque en realidad ahora la ley de la oferta y la demanda es la que manda, ¿no? Los inmuebles han subido considerablemente los precios estos últimos años, porque también el mercado peruano ha cambiado, ha crecido, ¿no? Y es normal, pero siempre hay que comparar los precios de la zona, ¿no? Ver también los acabados del inmueble, ver por qué te están vendiendo ese precio, porque a veces es un precio muy económico, ¿no? Entonces uno se emociona y bueno, claro, dice ese inmueble y no toma las precauciones por qué se lo están vendiendo tan barato, ¿no? O también es muy caro y tú piensas que como es caro debe ser mejor que los demás de la zona y no, y qué sé yo. Pero el precio también es importante compararlo, ¿no? A veces uno no tiene tiempo, qué sé yo, pero para eso siempre hay de repente abogados, asesores, ¿no? Que uno, o personas, gente especializada. Claro, en este caso, mira, hay dos temas, ¿no? También hay una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, que ya uno tiene que, dentro del proceso, o depende del caso específico, si por ejemplo ahora me dices que la persona ya tenía esos antecedentes, que eran estafadores, y
todo eso definitivamente sí constituiría una estafa, pero además está en el tema civil el tema de los vicios ocultos, ¿no? Porque una persona compra, ¿no?, viendo un departamento, un edificio en una buena zona, ¿no?, con ciertas características que uno realmente deseaba comprar un inmueble así, y bueno, y pacta un precio, pacta ciertas cláusulas dentro del contrato. Y bueno, este tipo, porque son engaños en realidad, si ya lo hicieron con premeditación, incluso los que vendieron y todo, sí constituiría, a mi criterio, estafa. Alevosía y ventaja. Alevosía y ventaja, exacto. Entonces ya sí constituiría incluso un delito. Y en el caso que un inmueble, cuando uno compra un inmueble y te dicen, por ejemplo, que vamos a poner ascensor, y pasan meses, tú ya estás vives en el 7º, 8º piso, y no te ponen el ascensor, ¿cómo debería actuar en ese caso el consumidor? Claro, en ese caso es un incumplimiento por parte del vendedor. Entonces el consumidor como comprador ya tiene que hacer los requerimientos, pero como te repito, aquí ya viene un tema ya legal, donde tiene que intervenir de repente incluso ya un abogado, iniciar un juicio, ¿no? Todos los vecinos o todos los propietarios de los departamentos iniciar ya las acciones legales para que se cumpla el contrato. Y si es que hay o no hay respuesta y se demuestra que el vendedor realmente los quería engañar y ya hubo un dolo de por medio, entonces ya constituiría otro tipo de juicio que sería el penal, ¿no? Por estafa o por X. 9 de la mañana con 43 minutos, invitamos a todos los oyentes a que nos presenten su caso con respecto al mobiliario, el tema inmobiliario, que tenemos 2 especialistas que van a resolver este tema o le van a dar algún consejo con respecto al tema. Pueden llamar al 330-8500, 330-8487 y 619-0664. Hacia Ramón, en relación a la anterior pregunta, hay lo que existen los vicios ocultos, ¿no? O sea, aquellos en los que el consumidor, como bien lo has dicho, después de transcurrido un tiempo, se muda y comienza a ver rajaduras, comienza a ver que las instalaciones, las griferías, pues, están en mala condición. Para empezar, ¿qué es un vicio oculto? Bueno, sí, eso pasa bastante, lamentablemente, pero bueno, un vicio oculto es un defecto interno, ¿no?, que en el momento de la negociación, en el momento de la compra-venta, cuando se conocen comprador, vendedor, van a ver el inmueble y bueno, le muestra ciertas características, que está todo pintadito, todo bonito. Entonces son estos hechos que no se conocen al momento de firmar, no se pueden distinguir a simple vista, ¿no? Y uno de buena fe, porque en realidad todos actuamos de buena fe, nunca podemos irnos al otro extremo de abrir de repente, o no sé, de despintar, ¿no?, retirar para ver bien las tuberías y todo. Entonces uno tiene que asumir de que lo que te están entregando es lo que te dicen, lo que está dentro del contrato y lo que ves, ¿no? Entonces son esos defectos internos que no se ven al momento de negociar, ¿no?, que de repente si lo supieras, bajaría el valor o te harían desistir de comprar. Entonces ese es un vicio oculto, porque como el nombre lo dice, está oculto, no se ve al momento de la negociación. Y si es que se conociera, ¿no?, o mejor dicho, incluso se puede pedir un resarcimiento económico y una indemnización también, o sea, pecuniaria, por haber firmado, por haberte hecho firmar algo que tú conocías. De repente el vendedor conoce, por ejemplo, que como tú dices, Karina, hay una tubería que está mal instalada y que ya se sabe con anticipación que eso va a traer filtraciones y que va a dejar con humedad total todas las paredes del departamento o de la casa, por ejemplo, ¿no? O también cuando se utilizan materiales de construcción que no fueron óptimos o no estuvieron bien, no hubo una buena construcción, ¿no? Entonces digamos que el comprador no va a darse cuenta de esas cosas porque todo te lo entregan pintado, todo te lo entregan bien cuadradito, sobre todo cuando son bienes inmuebles nuevos, ¿no? Pero al pasar los días te lo entregan, al pasar los días, las semanas, los meses, incluso años, te das cuenta de que se empieza a rajar la pared, que empieza a haber filtraciones de agua, que se levantan los pisos. Entonces esos son los vicios ocultos. Dime, Pamela, ¿y qué acción debería tomar el comprador que ante estos vicios ocultos, digamos, quiere que el vendedor le resarza? Digamos, ha comprado un bien inmueble de estreno y está pagando mensualmente unas cuotas. El comprador podría dejar de pagar las cuotas
y con este monto empezar pues a reparar los daños, o el vendedor podría iniciar una acción porque está incumpliendo y podría resolver, y en muchos casos se queda inclusive con el monto inicial que ha dado, porque hay contratos, digamos, que uno no lo lee, pero dice que ante el incumplimiento de un pago el vendedor pues se puede quedar con la cuota inicial, ¿no? O cómo podría defenderse el comprador. Claro, bueno, antes que nada, el vendedor usualmente, él recibe el 100% al momento de la entrega, porque lo normal o lo regular, lo general, es que el que te financie como comprador o como consumidor sea el banco. Entonces el vendedor, por eso es que se vienen las estafas, ¿no? El que paga mensualmente es el comprador, pero ya se lo paga al banco, porque el que financia es el banco. Entonces el vendedor recibe su 100% de integridad al momento que entregó el inmueble. Entonces, en realidad el comprador no va a poder dejar, lamentablemente, de pagar, porque la deuda ya es con el banco y no con el vendedor. Pero lo que sí se puede, en este caso, como tú dices, Karina, de un inmueble nuevo, ¿no? que bueno, tiene una garantía, porque en los contratos, así lo compres en proyecto o lo compres ya cuando el inmueble existe físicamente, pero legalmente no, de repente, porque todavía falta registrar en registros públicos y todo, pero sí hay una garantía que es importante que los consumidores sepan que tiene que estar en el contrato, y tienen que ver que, por ejemplo, he visto casos de clientes que ponen las inmobiliarias garantía, pretenden ponerlas con un año nada más, pero yo considero que un año es muy poco, ¿no? O sea, lo normal o regular son 5 años que podría uno ya tomar, ¿no? En cuenta o en consideración, mejor dicho, para poder evaluar si es que efectivamente el inmueble te lo están entregando en óptimas condiciones, porque se supone que es un inmueble nuevo, una construcción nueva. Entonces en 5 años consideramos, bueno, nosotros que estamos en este ramo inmobiliario, que es un tiempo óptimo, mínimo, ¿no? En el que uno puede ya realmente darse cuenta qué clase de inmuebles te están entregando y que estos vicios ocultos no salten rápidamente. Pamela, y en el caso de la intervención del banco, ¿qué recomendación le podría dar a los consumidores con respecto a las entidades financieras que te pueden poner pues unas tasas tremendas y al final no puedes pagar una cuota y te quitan la casa? Sí, ese es el tema de los bancos, o sea, no es por desprestigiar a ninguna entidad en particular, pero es verdad, y también el desconocimiento de la persona al momento de comprar, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores tenemos la opción de elegir, eso es lo primero. Hay muchísimos bancos que hoy en día ya te pueden financiar, incluso han aperturado muchas cuentas, muchos productos de crédito, ¿no? Donde incluso sin tener muchos años de antigüedad dentro del banco ya puede ser sujeto de crédito para ese banco, ¿no? Y muchas facilidades. El tema es que hay tanta competencia que en realidad uno a veces va a la primera sin investigar mucho, ¿no? Y se queda ahí y no va a comparar ni las tasas, bueno, que en realidad son muy similares, ¿no? Algunas te ofrecen un poquito más por aquí, un poquito más menos por allá, pero se tiene que considerar varios puntos, ¿no? Primero, comparar. En segundo lugar, revisar la documentación. Cuando uno ya tiene los documentos técnicos, los documentos legales, todo aprobado, el banco también te lo va a revisar al momento que te da un crédito, porque el banco tampoco no va a arriesgar en hipotecar algo, ¿no? Que no está de acuerdo a la ley o que ellos se vayan a perjudicar. Pero digamos que al momento que ellos también hacen los documentos, la documentación y todo, revisar bien todas las cláusulas que el banco te pone respecto a la hipoteca. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, uno compra un departamento y un estacionamiento y el banco te presta, digamos, por poner un monto, $50.000. Pero te hipoteca el departamento por $50.000 y el estacionamiento por $50.000, por ejemplo, ¿no? Te hipoteca los dos. Entonces, ¿al mismo valor? Al mismo valor, cada uno por $50.000, a pesar que la deuda es $50.000 en total, ¿no? Eso pasa bastante. Y en realidad hasta ya se ha generalizado de tal manera que, bueno, la gente lo acepta por el desconocimiento propiamente, ¿no? Y bueno, pero en realidad nosotras consideramos de que esto no tendría que ser necesariamente así, ¿no? Y en realidad cuando uno habla con el banco, habla con los funcionarios o con el área legal y todo, a veces incluso te acepta, ¿no? Pero por el desconocimiento de los consumidores,
aceptan todo este tipo de términos, cosas dentro de los contratos que no deberían ser.